Buenas tardes, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de hoy de la materia de ética profesional impartida a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en administración. Vamos a continuar con el tema del origen de la ética y para algunos autores consideran que es producto de la evolución biológica y más que nada estas costumbres que tienen la evolución de los grupos sociales. Pues bueno, vimos una de las definiciones que se puede dar en el estudio de la moral es precisamente este debate que siempre ha sido de profesores pesado, que es el bien y el mal. El particular del bien, el particular del mal, y a través del tiempo hemos llegado a un buen acuerdo. Pero nosotros, desde el punto de vista de la ética moral, vamos por el lado. ¿Cuáles son los enfoques relativos a la moral? Vamos a hablar de lo que es la moral filosófica. Habitualmente se usa el término moral, pues para referirse a una serie de preceptos, valores, permisos, ideales, con los que un grupo humano se guía en una determinada época histórica. También puede referirse al código personal de conducta de alguien. Moral con mayúsculas se utiliza para referirse a una disciplina filosófica. La filosofía moral que se ocupa de reflexionar acerca de nuestros códigos morales. Cada quien de jóvenes sabe que tiene sus propios principios. Es lo que nos dirige para ser buenos. El aprecio, el cariño, el amor que se puede dar se lo gana muchas veces por su forma, por su manera de hacer que no está generando. Entonces, estamos hablando de la corrupción con principios, principios morales, tiene un código moral. Al referirse a la ético-moral cristiana, este autor de nombre von Hildebrand afirmó que se trataba de un análisis filosófico estricto. Tal afirmación se basa en parte de datos de experiencias sobre lo que se puede razonar de manera adecuada. Moral y ética, bueno, varios autores consideran como sinónimos estos términos debido a que sus órdenes etimológicos son similares y remiten al carácter propio de los hábitos del grupo. Sin embargo, en otros contextos se utiliza el término ética para referirse a lo que se conoce como filosofía moral. Mientras que moral se refiere a los diferentes códigos de comportamiento concreto, algunas posturas conciben la ética como el conjunto de normas sugeridas por un filósofo proveniente de una religión, en tanto que la moral se le describe el grado de acatamiento que los individuos dispensan a las normas imperantes del grupo social. No todos acuerdan con dicha distinción y por eso en un sentido práctico ambos términos se usan indistintamente y a menudo no se distingue entre los dos conceptos haciéndolos equivalentes. El matiz que las delimita está en la observación o la aplicación práctica de la norma que entraña el mandato. Por ello, la norma ética siempre será teórica, en tanto que la moral o costumbre será su aplicación práctica. Según este punto de vista, la moral se basa en los valores que dicta la conciencia, que a su vez están basados en costumbres aprendidas. Dicho punto de vista dice que la moral no es absoluta o universal, ya que su vigencia depende de las costumbres de una región. Aquí vendría a hablar lo que se conoce como relativismo cultural. El valor es, pues, el núcleo de toda moral. Cada persona tiene
unos valores determinados, igualmente como tiene una cultura que lo identifica. Por otra parte, la universalidad de algún sistema moral es uno de los objetivos de la ética objetiva, cuyo contenido o efecto no se considera relativo ni subjetivo, sino objetivo y aplicable para que todo hombre racional, bajo un contexto determinado, siempre y cuando la gente es capaz de comportamiento, pueda actuar de manera racional, entendido como aquello en lo que todos los seres humanos pueden estar de acuerdo cuando decidan buscar un comportamiento moral específico que se juzgó de bien o correcto, y mantenga o cause una aceptable calidad de vida o evite alguna consecuencia inconveniente y que surja a causa de la repetición de ciertos comportamientos probables para la humanidad. El filósofo Immanuel Kant, por medio de su imperativo categórico, hizo el intento de dar bases a una moral objetiva, nacida de la razón y más allá de la religión. Una de las principales objeciones que se oponen a sus razonamientos es el uso obligatorio de la verdad y del deber con la exclusión del sentido. No es lo mismo, yo siento la obligación de hacerlo, a que debo de hacerlo. Una persona que siente la obligación y lo hace de manera espontánea, bueno, pero si por eso se menciona acá, una de las principales objeciones que se oponen a su razonamiento es el uso obligatorio de la verdad y el deber con exclusión del sentir. Es sentir la responsabilidad, sentir la obligación de hacer algo nuevo. La crítica que hace Federico Nietzsche a la moral y a la ética subraya que los códigos morales y las éticas que estudian y fundamentan estos códigos morales se presentan como desveladoras de profundas verdades sobre el ser humano. Es famoso su análisis de la moral cristiana, en el que se manifiesta cómo los valores cristianos, por ejemplo la humildad o la compasión, se basan realmente en la hipocresía y en el resentimiento, según la teoría. Los valores morales son estratagemas de dominio de unos hombres para otros, pero de ninguna moral y ninguna ética reconocen esto, pues que es esencial para ellas en ocultarlo. Para descubrir esas ocultaciones propone Nietzsche un método que él llama genealógico. Emprende una genealogía de la moral. Se trata de hacer un análisis psicológico y de uso del lenguaje a partir del conocimiento de textos éticos y además morales y de observaciones de conductas de dicha índole, o sea, morales. Para Federico Nietzsche, en su obra La genealogía de la moral, nos dice que las morales y las éticas que hacen pasar por verdaderos y universales unos valores son morales de esclavos. Fíjense ustedes nada más cómo hace referencia a Federico Nietzsche de esta situación. Su propuesta entraña la total libertad relativa de cada hombre en el más estricto sentido, en un sentido parecido al que se aplica cuando se habla en el arte contemporáneo de la libertad de un artista. La moral de los señores rechaza elaborar un elenco de valores exigible a los demás. Cada hombre ha de realizar sus deseos y dejar que también se expresen los deseos de los demás sin códigos verdaderamente previos. Es lo que sostiene este señor Federico Nietzsche. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la teología moral. Bueno, ¿alguien sabe qué es la teología? A ver, Cecilia, ¿qué es la teología? Eh,
¿Es la ciencia que estudia las religiones? Bueno, sí, estudia lo relacionado con Dios, porque Theos es Dios. Logos, tratado y ciencia, teología. Pues bueno, ahí está la teología moral. Vamos a enfocarnos un poco a lo que es la figura del cristianismo. En el cristianismo hay un área de estudio teológico que considera la moral como la determinación de lo que dicta lo malo y lo bueno. En esta área, el mal moral es entendido como el pecado, injusticia, maldad, aquello que se opone al bien moral, entendido como la voluntad de Dios. Y bueno, eso es la voluntad de Dios, tenemos que estudiar este tipo como el santo, la justicia, la bondad. Esta creencia, propia de la fe cristiana, considera los actos inmorales como ofensas a Dios, que conllevan la separación entre el hombre y él y que rompen el orden necesario para vivir. Bueno, los cristianos sí consideran a la moral como algo universal, ya que en la Biblia se describe que todos los hombres, incluso los gentiles, tienen una ley escrita en sus corazones, una ley natural que fue dada por Dios, que es manifestada como una moralidad innata y que constituye la raíz espiritual de la conciencia humana. También se considera que la existencia de la inmoralidad como un fenómeno es resultado del libre albedrío del hombre, por el cual Dios dio al ser humano la capacidad de decidir o elegir libremente entre el bien y el mal, y asimismo entre la bendición o la maldición. A ver, Gabriela, para ti, ¿qué es el bien y qué es el mal desde tu punto de vista? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Desde tu punto de Pues vista. desde mi punto de vista, el bien son acciones que al momento de hacerlas te causan a ti una energía de agradecimiento, paz interior, y cuando haces algo mal, pues te causa todo lo contrario. No necesariamente tiene que ser una acción específica o acciones. Entonces va a depender a las creencias de uno. Es como te hace sentir más bien al momento de hacer una acción. Por ejemplo, si robas, pues no sé, a lo mejor la persona siente miedo o delirio de persecución, lo están viendo, entonces eso se puede tomar como un acto malo. Pasa en un caso, dado que usted viaja en un taxi y te subes en asiento trasero, hay un celular. ¿Qué harías en ese aspecto? ¿Cómo, profe? Es que no lo escuché muy bien. Te subes un taxi, la parte de atrás, y cuando te subes, ves que alguien olvidó su celular. Y ahí está, ya es un celular de los caros. Ahí, ¿qué es lo que te lleva tu moral a realizar? Mi moral, Sí. este, pues yo se lo notifico siempre al taxista, porque de hecho sí nos ha pasado con mi familia. Una vez nos encontramos un iPhone y se lo dijimos al taxista y de hecho en ese momento también sonó el teléfono y contestamos. Entonces la persona nos pidió que no se lo dejáramos al taxista y que le diéramos la dirección para que lo fuera a buscar y eso hicimos. De hecho, hasta el taxista porque lo pusimos en altavoz al momento de contestar el teléfono. Pero en sí nosotros siempre le decimos al taxista. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué crees que no quería que se le dé el taxista? Porque el taxista muy probablemente no se lo va a entregar. Entonces, ¿dónde está la moral del taxista? Pues ahí, a ver, permítame. La moral del taxista, pues ahí sería una, pues, pues no sé, porque es dependiendo de la persona, profe. Lo acabas de decir, dependiendo de la persona. O sea, se han agarrado muy mala fama. Entonces, es muy triste que sean que no sean personas de fiar.
Porque se ha hablado muchas cosas de los taxistas y clase generalista. Entonces, que tienen que confiar en la persona que se encontró, puesto que contestaste el teléfono y todo. Si fuera el taxista, yo no sé cuántos teléfonos se han devuelto, pero yo no quisiera generalizar porque tenemos buenos. Pero qué bueno porque la persona tú le devuelve sus celulares. Así. Una vez en el mercado de media me encontré una bolsa con morrayitas, moneditas, o sea, más de 100, 200 pesos. Y yo creo que pensé que no era no, pero pensé como tú, si se lo dejo a la señora que vende verduras, no creo que se lo vayan a dedicar a la señora, porque si la señora no va a preguntar, oiga, no le di aquí, ¿no? Y yo, para no quedarme ese dinero de la cosita, se lo di a los pobres, esos que piden calidad, no los que están en las esquinas, es gente que les vende y que los ponen a trabajar. Entonces, no, gente que de ahí en medio, que se está, no lo voy a cuidar. Yo siento que busqué una opción quizás correcta, porque si yo le decía a la persona, oiga, si yo iba a conseguir, oiga, la persona esta dijo, no, no, es mío, es que yo lo dejé en esa copia. Y como no tiene nombre, yo lo mismo que un celular, el celular tiene información adentro, que puede dar cuenta si eso no es la persona. Bien. Bueno, profe, yo tengo un caso. A mí me pasó una vez A veces sí, adelante, adelante. con un taxista. Es que, bueno, fue la noche, yo venía llegando de viaje, bajamos todas las cosas, pero como aquí por la calle donde yo vivo, se fue la luz. Creo que era temporada de lluvia, fue el año pasado. Apenas llegaba de viaje y como está oscuro y se bajaron todas las cosas, pero nos faltó bajar una bolsa. Cuando entremos en la casa, nos faltó una bolsa, le digo, se quedó en el taxi, o sea, nunca, se quedaron algunas cosas en el taxi porque se nos olvidó, porque pues como está oscuro no se ve, y como la bolsa era oscura, traíamos comida, toallas, y ya. Pero ahí aún así el taxista se quedó dentro del taxi, pero aún así nunca volvimos a saber de la bolsa. Pero no anotaron el número económico al menos del taxi. No, no es que como le digo que estaba oscuro, no se veía casi nada. Apenas las luces de las casas estaban prendidas. Y pues ya no se supo en ese momento qué pasó. Pues ya se lo quedó, en esa parte se lo quedó el taxista. Pues sí. Bueno, pero para que vayan viendo que quizás tú habrás pensado que mala onda el taxista, si no encontró, pues al menos aquí fue una entrega que se le voy a dar. Yo no sé, digo, De hecho, él estaba viendo que estábamos bajando las cosas y no nos dijo nada. Porque hay como un, está alumbrando con su lamparita ahí, pero pues como se nos pasó. hay un dicho que dice que cuando el arca está abierta, hasta el justo peca. No hay que dar oportunidad, digo, o como decía también la oportunidad hace. Aunque hay veces que los errores son los que se meten sin buscar oportunidad. Bueno, igual vamos a continuar. Entonces ya vimos los casos de que como sí, personas buenas, personas no tienen moral en el sentido de saber con el caso de tu bolsa. ¿Sabe qué, señor? Hay depuesto usted. Muchas gracias. Hay personas que no están buscando lo que hubiera que dejaron, o sea, ya es para mí porque están dentro de mi casa. Pero ellos saben que, bueno, no sé lo correcto que hubiera sido. La moral objetiva. Al conjunto de normas morales se le llama moralidad objetiva, conjunto de normas morales.
porque estas normas existen como hechos sociales independientemente de que un sujeto quiera acatarlas o no. Los actos morales provienen del convencimiento de que el actuar de un individuo siempre se realiza por ciertos fines y que todo el que hace algo lo debe de hacer con un fin, a menos que no controle su razón, como ocurre en varias situaciones. Sin embargo, las realidades sociológicas sugieren que las personas suelen actuar por inercia, costumbre, tradición irrazonada o la llamada mentalidad de masa. Lo hago porque si muchos lo hacen, no te quedas con el celular. Hoy, ¿por qué te quedas con el celular? Devuélvelo. Todo el mundo lo hace. Hablar de la mentalidad de masas. Y no es así. No tenemos que ser borregos para seguir. No como ustedes. ¿Qué es lo que nos hace únicos en esta vida? Nuestra originalidad. Ustedes son personas que son originales. No pueden hacer. Que me critiquen, que me digan lo que quieran. Yo sé que estoy haciendo. Eso habla de uno. Es que sí, qué tonto. Hay una película que se llama Gánster Americano, de un gánster que traficaba opio y heroína a través de los cadáveres de los combatientes de Vietnam. Y hubo un policía que le encomendaron el asunto para que lo estuviera. Él se burlaban de él porque en un coche, pero había como casi medio millón de dólares en la cajuela. Y luego entonces, no, hombre, con ese dinero yo ya me tiraba, pues, es su manera de pensar. Pero son esos policías que confían en sus principios, ¿sí? Y aunque estén así, no le quieren cambiar, pues, ¿no? Y vean ustedes cómo incluso hasta en los cómics está la moralidad presente. Como por ejemplo, el hombre araña. El hombre araña, pues, vivía con sus tíos, sus papás, después de que murieron en un accidente aéreo. A su tío lo matan, o un ladrón, y él se queda vivir con su tío, que era una viejita. Pero bueno, él, fíjense cómo son las cosas. Él siendo superhéroe, con sus poderes, se pudo haber dedicado a hacer el mal, tener dinero, porque estaba muy enamorado. Iba a pedir trabajo, se puso a ser fotógrafo, freelancer, para llevar a sus fotos a vender. Teniendo el poder de tener dinero, de ser un milagro, y no se fue por ese camino. Siempre tuvo en cuenta lo que decía su objetivo. Creo que se van a acordar ustedes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vean qué bonito, o sea, hasta en ese aspecto, mira este muchacho, como por él y todo, esa ciudad que tiene carrazos. Él se dedicó a bien, dice cómo eso que las bombas, ese aspecto, cómo se enfoca a que es hacer el bien, aunque esté amorado, aunque esté amorado. Vean cómo es, ¿verdad? Bueno, opuesto a esta postura de autojustificación está la aceptación por parte del individuo de su responsabilidad. Ejercitando los valores morales puede convertirse en el artífice de su destino, como una persona de buen criterio. A lo largo de la historia y de las diferentes culturas han existido diferentes versiones de la moral. Generalmente la moral se aplica en áreas en las que las decisiones de las personas expresan una intención relativa a otros individuos. De hecho, existe una disputa académica sobre si la moral puede existir solamente en la presencia de una sociedad o también en un individuo hipotético sin relación con otros. La moralidad se mide también cuando la persona está sola, no siendo observada por nadie. Por ejemplo, en situaciones donde se requiere tener mucha integridad. Eso, vamos a ver las dicotomías morales de la autonomía y la economía. Una concepción de la moralidad puede tender hacia cualquiera de las posibles direcciones
en un campo determinado. De hecho, existen morales que recomiendan ciertas restricciones sobre el comportamiento, o sea, la heteronomía, el comportamiento externo, que es totalmente libre, autonomía, pues, es autónomo porque tomas tú. Nadie influye, nadie debe influir en tu manera de pensar, debe ser libre en ese aspecto. Nosotros, pues por ahí dice que no somos completamente libres, pues por un lado, pues no puedes estar brincando las limitaciones que nos ponen las jurídicas. Bueno, yo quiero tener ese coche, si lo voy y se lo quito ese chavo, no, cuidado, es un delito, no, eso no se hace, entonces pues, ahí estás limitado. Y el problema de la libertad, si somos realmente o de todo libres, esta ha sido también un debate filosófico. Porque tú puedes decir, pues sí, yo soy libre. En primer lugar, nadie influye en mi manera. Que si quiero hacer tal cosa y no puedo, no quiere decir que yo no tenga esa libertad. Simplemente porque si está prohibido es por algo. Bueno, probar, tenemos que estar malísimo esa calidad de sus bienes propios. Bueno, por otra parte, el concepto de amoral o amoralidad, no tiene moral, hace referencia a una postura en que las personas se consideran carentes de moral, por lo que no consideran que los hechos o actos humanos sean malos o buenos, correctos o incorrectos. La mayor defensa de la moralidad la realizan en el taoísmo, en el cual se considera que la moral corrompe al ser humano, obligándolo a hacer cosas buenas cuando no está preparado y prohibiéndole hacer cosas malas cuando necesita experimentar para darse cuenta de las repercusiones de sus actos. Todo es lo que piensa el taoísmo. Todo lo moral, según ellos, implica forzar la naturaleza del ser humano y es fruto de la desconfianza y el miedo a los demás, a lo que pueden hacer si no están sometidos al estricto gobierno de unas leyes que rigen su comportamiento. En el caso de la ética cristiana, se reconoce un código moral que en modo alguno es un orden rígido que sofoca la personalidad. El ser humano es un ser moral porque tiene capacidad de elegir a la hora de actuar, es responsable de sus actos y es capaz de evaluar las consecuencias que de ellos se derivan. La conciencia moral se manifiesta en la pregunta: ¿qué debo hacer? Para responder, las personas deben pensar razonadamente sobre lo bueno y lo malo, comportarse con arreglo a lo que es naturalmente bueno, se convierte en un valor moral y por lo tanto las normas morales desarrollan y protegen esos valores. Así el valor de la vida aparece protegido por la norma no matarás. Y podemos decir el valor también de las propiedades es que no robarás. Los animales no son capaces de decidir reflexivamente, no se preguntan qué deben hacer, su vida es ajena al ámbito de lo moral, por eso decimos que son amorales. Alguien es inmoral si no cumple las normas morales de su comunidad, en la medida en que tales normas se conformen con una antropología que responda al verdadero ser del hombre. En este sentido, Zubiri recordó cómo el ser humano está ontológicamente relegado a la clase inglesa. Esto lo dijo el señor Zubiri. A ver, les voy a preguntar a Gabriela y a Cecilia, primero a Gabriela. Gabriela, ¿cómo piensas que debe ser la moral de un profesionista? Vamos a ubicarnos en lo que va a ser tu profesión. La moralidad de mi profesión. ¿Cómo debes tú de actuar cuando ya estés trabajando? Con pues dentro de los valores que yo siento que debemos, bueno, debe tener la profesión es la honestidad, la responsabilidad, la confidencialidad, ya que pues se van a manejar datos pues confidenciales y sería
además de muy poco ético o nada ético, ir divulgando, digamos, ese tipo de información. La honestidad, porque justamente en lo que se va manejando, pues es, digamos, documentos para el trabajo, donde puedo yo decir o decidir conforme a mi profesión si es apto o no para realizarlo y qué tanto de riesgo hay. Muy bien, muy bien. Cecilia. Sí, profe. Bueno, en la moral profesional, como dice mi compañera, quería ser responsable y honesto ante el trabajo principalmente. Y tener una disciplina constante, porque hay veces que una persona con su actitud no le dan esa confianza por el, digamos que por el jefe. Perfecto. Cari te envió la misma pregunta, Cari. ¿Me puede repetir la pregunta porque acabo de entrar a clase? Sí, ¿tú cómo piensas ser como profesionista cuando ya estés en el ejercicio de tu profesión? O sea, ¿qué valores eh, podrías anteponer ante todo eh, sobre tu aspecto moral? ¿Qué Ah, valores podría anteponer? El respeto, ok, eso la, es, con- la confianza que me está dando en el trabajo. Ay, pero no se dice confianza. ¿Cómo se dice? No. Sí, es confianza, ¿no? Cuando, por decir, si estás manejando dinero, la honestidad, ok. sobre Bueno, todo sería pero la también honestidad. con tu honestidad nace la confianza. Exacto, sería la honestidad. Ese es el principal valor que pondría. Muy bien, muy bien. Bueno, ya en el caso de los abogados, pues ya sabes pues, que la idea que a veces tienen muchos compañeros y jóvenes, pues que la profesión va a ser ricos. La profesión es una profesión noble, liberal, el abogado, y sí, te da para comer, pero no es para que te estés metiendo. Eso, definitivamente. Bueno, vamos a ver la moral en diferentes escuelas político-filosóficas que hay que la estudien. Tenemos, por ejemplo, primero el sociologismo. Esta concepción defiende que las normas morales se originan en la sociedad y de ella reciben la fuerza y el vigor para imponerse a los individuos. Muchos defensores de esta teoría son conscientes de que costumbres sociológicamente imperantes en una determinada época carecen de ética. Y ahí es donde se muestra la debilidad de este planteamiento, que es un punto analizado por Hildebrand. Tenemos el marxismo. En su último escrito económico, que se llamaba Las glosas de Wagner, Karl Marx comienza diciendo: yo no parto del hombre, sino de un periodo social dado. Con esto estaba significando que, según lo ha venido demostrando la historia como criterio de verdad, en cuanto a las distintas concepciones y formas del comportamiento humano, la ética no es una categoría social cuyos contenidos normativos sean de validez práctica, como la moral, o sea, que sea absoluta, universal y eterna, como ha pretendido este señor Kant con su imperativo categórico, sino que esos contenidos están sujetos al relativismo histórico de los distintos sistemas de vida que los seres humanos, divididos en clases, fueron adoptando en distintos periodos de su existencia como especie, desde que superaron la época o las épocas de las barbaries. Así, para Karl Marx hay una moral, un tipo de ser humano, correspondiente a cada periodo de la historia, en tanto prehistoria del ser humano
genérico liberado está liberado de toda necesidad exterior, natural o social, es lo que está gestando de los comunistas, tal como sucede en la base o estructura material de la sociedad, donde los distintos modos de producción configuran sus respectivas formaciones sociales que hasta hoy han correspondido a otras tantas etapas o periodos del desarrollo de las fuerzas productivas y asimismo pues, las distintas superestructuras éticas, morales, jurídicas, ideológicas, políticas, fueron la expresión periódicamente cambiante de los intereses de las distintas clases dominantes al interior de cada uno de las formaciones sociales que han venido configurando la progresiva periodización característica de lo económico, social, político, moral, cultural y además de todo esto ha sido una, todos estos aspectos que estoy mencionando, económico, social, político, moral, de los seres humanos a través de la historia. Volvemos a retomar, como anteriormente se había dicho, donde se olvida el enlace laboral, lo que estuvimos finalmente de evolución de los grupos sociales que vieron en estas costumbres un éxito de evolución. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Señoritas. Cecilia, Gabriela y Cari, ¿alguna pregunta? No, profe, no, ninguna. Bueno, el historicismo, cuando escuchen usted la palabra historicismo, estamos hablando de historia. Esta posición proclama que a lo largo de la historia, y según un mismo variable, la sensibilidad vital de unas generaciones es sustituida por la de otras, y de acuerdo con este proceso, al mismo tiempo que unos principios cobran vigencia, otros desaparecen. Se ha objetado a esta teoría que el reconocimiento de la historicidad del ser humano puede llegar a condicionar el acceso a la verdad, pero no el poder en entredicho, la universalidad de normas, donde diversos autores han subrayado que efectivamente hay que tener presente las variables circunstancias de la historia, lo que no significa que esté limitada la capacidad de conocer exigencias mínimas y esenciales de la lengua. Este es el historicismo. Vamos a ver otra vez la corriente del teologismo. Esta corriente propugna que las normas morales tienen su origen determinado por Dios. Podemos encontrar una postura teológica con relativa frecuencia en los pueblos primitivos. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío-cristiano, y la moral de los profetas, en diversas religiones antiguas del Medio Oriente, podemos encontrar estas cuestiones de moral. De hecho, la historia muestra que todas las religiones tienen algún tipo de código moral. En el caso del cristianismo se reconoce un orden moral revelado en el Antiguo Testamento y ampliado en el mensaje moral de Jesús. La teoría de la ley natural. Existe una amplia pluralidad de teorías que fundamentan sus opiniones éticas y las normas morales en la ley natural. De entre ellas, sin duda alguna, la más importante es la teoría escolástica. Según la cual todas las personas poseen una idéntica naturaleza, que es la naturaleza humana. Esta guarda una profunda relación de orden con el resto de los seres y sobre todo con Dios. Seguidamente tenemos la corriente el relativismo moral, una postura filosófica que tiene mucha aceptación, es la que acepta el relativismo de la moral, por lo cual niega la existencia de una moral objetiva impuesta por la voluntad de Dios o por la vigencia de leyes naturales, sino que supone
que se trataría de algo puramente convencional asociado a las diferentes culturas, creencias y etnias. Tenemos también el objetivismo. Esta postura filosófica afirma que la única forma de alcanzar la moralidad es por medio del uso de la razón y la aceptación de la realidad de forma objetiva, independientemente de la percepción del ser humano. Esto es lo que dice la teoría del objetivismo. En la teoría del anarquismo, la moral anarquista para este señor ruso es Piotr Kropotkin. Piotr Kropotkin pasa por el principio de igualdad, del cual se extrae la conocida frase: tratar a los demás como uno quiera ser tratado. Preguntas, jóvenes, sobre estos. ¿Cuántos son ustedes en el grupo? Señorita, me están comentando que 10. Somos 12, casi 12, 10, creo. ¿Y los demás? Es que la mayoría trabaja, profe, Ah, ok. y no les dan los sábados. Ok. No era esa misa de felicidad del examen para hoy. Profe, sobre el examen ¿Qué pasó? de los, va a subir los PDFs, ya están en la plataforma. Sí, ya se está ordenando el material, porque claro que está bien. Pues Ajá. todo lo que son mis documentos, todas las lecturas sugeridas y los PDFs, lo pongo en una carpetita que dice carpeta de lecturas para apoyo. Ah, ok. En esa carpetita, aquí están las lecturas, aquí está el PDF, todo ahí está. Y de ahí ya saca el examen. Sí, del PDF el examen es del PDF 1, de la síntesis 1. Ok. Y va a dejar otro cuestionario, dijo, ¿no? Ya está el cuestionario, también cierra mañana, para que cerremos ya su calificación del primer parcial. Ya tuvieron su cuestionario la semana pasada. Tienen el de hoy, que cierra mañana. Son los 50 puntos. Y 50 puntos examen, pero el examen cierra hoy, no se les olvide. Sí. Ok, profe, muchas gracias. Para que tengan ustedes, digo, la base y ya salen de vacaciones y nos estaríamos viendo dentro de 15 días. ¿No? Sí, me escuchan. ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok. Entonces, sí, porque la otra semana es sábado santo y no vamos a tener clase. Hasta el otro sábado, 10, es cuando ya vamos a tener el regreso que estaríamos hablando de la tercera clase. Acuérdense que este módulo solo va a tener 4 semanas. Entonces ya cuando regresemos empezamos a preparar lo que va a ser para el examen final, que se va a aplicar en la 4ª semana. Si lo ven ustedes así, el examen final sería el sábado 17, hasta el 17 de abril. Esta es la semana 3 y la semana 4. Nosotros estaríamos terminando el sábado 17 de abril con nuestro módulo. El examen va a tardar 1 hora. Por eso hay que empezar a preparar. ¿Qué va a venir en el examen final? Bueno, lo que se dio en la 2ª y 3ª semana. Ya lo de la 4ª semana va a ser proporcionario, que se tiene que dejar, vamos a ver si lo vamos a manejar un día antes, porque el mismo día hay que entregar todo, el examen y la actividad, ya para